En este video vamos a continuar con la clase anterior, que habíamos hablado de los operadores aritméticos, pero vamos a trabajar las referencias mixtas. Recordando, nosotros dijimos que Excel trabaja tres tipos de referencias. Por un lado, lo que llamamos referencias relativas, que son las que trabaja en forma directa. Por otro lado tenemos lo que se llaman las referencias absolutas y por otro lado tenemos lo que se llaman las referencias mixtas. Como podemos observar acá, las referencias relativas son aquellas que se actualizan cuando copio por arrastre. Las referencias absolutas son aquellas que permanecen constantes cuando yo copio por arrastre. Como podemos observar acá, es decir que en este caso siempre fue 50 elevado al cuadrado. Y la referencia mixta. La referencia mixta es la que normalmente utilizamos, como expliqué en clase, es aquella que utilizamos cuando yo copio por arrastre en ambos sentidos, es decir, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Recuerden que nunca se copia por arrastre de abajo hacia arriba ni de derecha a izquierda. Bien, como podemos observar en el caso particular de este ejercicio, observen ustedes. En este caso, en B3 se fijó la columna y en el caso de C2 se fijó la fila. Observen ustedes. Esta es la fila 2 y esta es la columna B. Esta es la columna que se fijó, es decir, cuando yo copio por arrastre esta función de izquierda a derecha, va a permanecer esta columna fija y cuando yo copio por arrastre esta función que está en esta celda de arriba hacia abajo, esta fila va a permanecer constante. Para lo cual recuerden lo siguiente, y cuando yo presiono F4 una sola vez, lo que hago es colocar referencia absoluta. Cuando yo presiono dos veces F4, lo que hago es fijar la fila, fijo la fila, bien digo, y no la columna, y cuando presiono por tercera vez el F4, estoy fijando la columna en lugar de la fila. ¿Se entiende? Está bien. Entonces, esas son las teclas que utilizamos. Bien, ahora vamos a practicar de paso cómo crear una serie en Excel. Para crear una serie, observen acá, he introducido por un lado el número 1 en la celda B2, el número 2 en la celda C2. ¿Por qué dos números? Y necesito dos números para crear una serie para que Excel entienda cada cuánto va a ir incrementando. Si yo del número 1 paso al número 2, significa que estoy incrementando de 1 en 1. Uso el copiado por arrastre y observen ustedes cómo genero automáticamente la serie. Lo que estamos por crear ahora, o vamos a realizar, es la tabla pitagórica. Lo mismo hacemos para esta columna y de esa manera he creado yo una serie. Una serie que se va incrementando de 1 en 1. Vamos a dar formato a esta tabla, para lo cual voy a seleccionar, observen ustedes cómo selecciono todas las columnas, en este caso hasta J, y le voy a disminuir el ancho. Luego voy a pintar con un color diferente a los encabezados, los voy a sombrear a los encabezados. Estos son los encabezados, por eso lo voy marcando para que se vayan a diferenciar del área donde yo voy a realizar cálculos aritméticos. Bien, de esta manera, ahora voy a realizar la cuadrícula. Recuerden, fuente, borde, todos los bordes. Bien, ahora voy a realizar la función correspondiente, teniendo en cuenta, mejor yo voy a aplicar la fórmula, no voy a usar una función sino una fórmula, porque voy a trabajar con el operador aritmético, pues lo que estoy por realizar es la tabla pitagórica, y nosotros sabemos que la tabla pitagórica consiste en multiplicar cada uno de estos valores por este 1, luego cada uno de estos valores por este 2 para crearla en forma vertical, y en forma horizontal sería cada uno de estos valores por este valor, cada uno de este por este. Bien, ¿cómo hacemos eso? Como dijimos, es una multiplicación. ¿Está claro? Es decir, tengo que multiplicar esto por esto y automáticamente obtengo el valor. Eso sería manualmente, ¿está claro? Pero ¿qué pasa cuando yo tengo que trabajar en Excel? Observen, cuando yo copio por arrastre, no sirve esta función,
para la derecha no sirve y vamos a ver qué sucede hacia abajo, tampoco sirve. Veamos qué pasa. Acá yo tenía que multiplicar este 1 por este 2. Acá yo tenía que multiplicar este 1 por este 2. Y observen ustedes, yo estoy multiplicando este 1 por este 2. Acá tenía que multiplicar este 1 por este 3 y en realidad estoy multiplicando este 2 por este 3. Entonces ya puedo observar que esta función no sirve. Recuerden que cuando yo copio por arrastre, en clase hice referencia que trabajamos con la referencia mixta. ¿Está claro? Y observen qué sucede acá. Cuando yo copio por arrastre, este está bien, pero miren acá cuando copio por arrastre. Que tengo, me multiplica a 4, está bien, a 4, pero me lo está multiplicando no por B2, me lo está multiplicando por B3. Y en realidad yo lo tengo que multiplicar por B2. Acá, justamente el A5 me lo tiene que multiplicar por B2 y me lo está multiplicando por B4. Entonces tengo que, o mejor dicho, he observado que lo que necesito es que esta columna, porque recuerden bien, cuando copio por arrastre de izquierda a derecha, lo que va cambiando quiénes son las columnas, y lo que copio por arrastre de arriba hacia abajo, lo que van cambiando son las filas. Entonces, me paro en la función original y digo lo siguiente: yo necesito que A3 permanezca constante cuando yo copie para la derecha, es decir, la columna necesito que permanezca constante. Recuerden que dijimos, presionando F4 3 veces, me fija la columna y no me fija la fila. Y el B2, ¿qué sucede con el B2? El B2 necesito que permanezca la fila constante cuando yo copio por arrastre de arriba hacia abajo. Entonces presiono F4 2 veces y me fija la columna. Y miren ahora, presiono Enter y ahora copio por arrastre hacia la derecha. Y observen ustedes, copio por arrastre de arriba hacia abajo y observen que me da sin dificultad. Una forma de llenar la tabla rápidamente, observen, selecciono, coloco el puntero de arrastre, doble clic y automáticamente tengo completa mi tabla. Esta tabla pitagórica es muy sencilla y me permite ver cómo trabajan la referencia mixta, la forma más fácil de ver cuándo debo fijar fila solamente y cuándo debo fijar columna solamente. Con esto doy por finalizado. Lo que sí voy a hacer, voy a cambiar el nombre de la hoja, le vamos a llamar referencia mixta. Y con esto damos por finalizado la clase de hoy.